Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo por ende para un mundo internacional. Entonces, saludamos a todos los que nos están viendo en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, Asia, aún hasta el continente africano. Estamos transmitiendo para bendecir a las naciones. Ese es el objetivo principal del maestro José Briceño. Como siempre, lo mío es transmitir verdades de reino, transmitir la verdad verdadera, la verdad absoluta. Eso es el trabajo que Dios me llamó a hacer. Hay un texto, un pasaje que el apóstol Pablo presentó y dice que nosotros como hijos de Dios, conocedores de los principios del reino y ajustándonos a esos principios del reino, caminando en esos principios, conociéndolo y caminando en esos principios, haciendo una vivencia, la verdad verdadera, la verdad absoluta, que está plasmada en el texto sagrado, caminando en ellos, viviendo en ellos, predicando y enseñando, haciendo de esto un estilo de vida, porque tú no soplas las botellas. Entonces, cuando Pablo, a la altura en la que él está, un hombre altamente preparado y capacitado y conocedor de la verdad del reino, un hombre que fue un arduo defensor de la verdad del reino, predicador hasta el punto que entrega la vida por causa de esto, es el que dice que nosotros como hijos de Dios somos más, no vencedores, es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay un pasaje, Jesús hablando con sus discípulos, en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, verso 33. Jesús le dice a sus discípulos esta palabra. Estas cosas, cito, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ese término paz que aparece en el texto, en el pasaje, no es algo que va a venir de la nada. No va a venir porque yo decreto, yo confieso, yo profetizo, yo declaro. No va a venir por nada de eso. Ese término paz allí, que tiene que ver con la quietud del alma, con el entrar en el reposo de Dios, en el cuidado de Dios, en la paternidad de Dios, en la paternidad de Dios. Que ese término paz, que es endógeno, viene como producto de una fe que deposité en una palabra que Dios me dio. Que la paz que ya está en mí como fruto del Espíritu se va a emanar y a tomar dominio sobre todo mi ser. Es a causa de una fe que deposité en una palabra que Dios me dio. Esta paz no es la paz que da el mundo. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Porque la paz que da el mundo viene como producto de la bonanza. Si hay bonanza, hay paz. En Dios es diferente. La fe que deposito en una palabra produce paz como indicativo que tengo fe. Porque si tengo fe, descanso en lo que Él ha dicho. Punto. Eso es paz. Entrar en su reposo, entrar en su cuidado,
Entender que Dios es capaz de hacer lo que sea por causa del amor que tienes, que sientes por mí, de hacer lo que sea para resguardarme, para cuidarme, para cubrirme. Y esa paz que está en mí, pues es lo que le da al Espíritu Santo intervenir a través de la fe que deposita en la palabra, que la palabra se convierte en una espada, que es el rema. Él la toma y ejecuta en el mundo físico lo que en el mundo espiritual ya está decretado. Si es sanidad, sanidad, si es finanza, finanza, para ustedes contar. Y esa intervención del Espíritu que viene como producto de la fe que deposité en una palabra que produjo en mi paz, esto es lo que produce la bonanza. Y esa bonanza, al ver la manifestación del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios, a favor de mí, porque creí una palabra, eso es lo que me va a producir gozo. Entonces, cuando se cumple lo que dice el texto, el gozo del Señor es mi fortaleza. O sea, me hace fuerte para seguir creyendo ante otras circunstancias que vienen. Sigo creyendo, tengo fe, se activa la paz como resultado de descansar en el cuidado de Dios, entrar en el reposo de Dios. Eso activa el espíritu, produce la bonanza, vuelve el gozo, me hago fuerte. Es un ciclo que no se debe detener. Entonces Jesús dijo, en estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Oiga, en el mundo, hablando del globo terráqueo, del medio ambiente que nos rodea, tendréis aflicción, persecuciones, ataques, enfermedades, tropiezos, desajustes financieros, tentaciones. Pero confiad, dice Jesús. O sea, Jesús no dice que esto no va a dejar de venir, va a venir. Jesús no te predicó ni te mostró un evangelio de ofertas. Te dice que hay grandes bendiciones, promesas y un legado que es nuestro, que nos pertenece por causa de nuestra regeneración. Somos hijos de Dios, tenemos la justicia, tenemos la vida, somos hijos de Dios, formamos parte de su naturaleza y por ende van a haber bendiciones, promesas, un legado muy grande. Pero no van a dejar de venir aflicciones, persecuciones, tentaciones, ataques, pruebas, enfermedades, momentos económicos, desajustes económicos. O sea que a mí el Señor no me ofrece un camino de rosas, pero sí una llegada segura. No me ofrece un camino de rosas, pero sí una llegada segura. Entonces dice, pero confiad. Pero confiad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Ese término confiar lo busqué del griego. Entre muchos hay como, no sé si me equivoco, como 5 o 6 términos que definen el término confiar. Confianza, confiaron. Pero ese precisamente el que está escrito en Juan 16:33, cuando dice confiar. El texto dice, tengan ánimo, estén persuadidos, no desmayen, manténganse en la fe, entiendan que esto es así. Yo he vencido al mundo. Dice, confiad que yo he vencido al mundo. Perdón, que se me está entrando una llamada acá. Disculpe que está entrando una llamada. Dice, confiad que yo he vencido al mundo. Pero Juan, el mismo que recopila esto en el Evangelio, en la primera carta, el capítulo 5, verso 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, todo el que tiene la justicia, el que tiene la vida, el que tiene el Espíritu, que tiene una palabra, que tiene promesas, que tiene bendiciones, que tiene un legado, que tiene una herencia, vence el mundo. Oiga, no es vencido por el mundo,
vence al mundo. Y vamos a entrar en ese término mundo, que tiene que ver con el globo terráqueo, pero también tiene que ver con el medio ambiente. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Observa el término fe, pistis, del griego, emuná del hebreo. Y me puse a estudiar de qué está hablando aquí Juan, de qué tipo de fe, o a qué es aplicable la fe acá, porque el término fe tiene tres aplicaciones en el griego. Uno tiene que ver con testimonio, doy fe de eso. Dando fe a Dios a causa de la resurrección de Jesús. Doy testimonio, fe. El otro término fe tiene que ver con doctrina, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y dice que somos defensores de la fe, de la doctrina, de la enseñanza. Y el término fe también acá tiene que ver, también el texto, el griego koiné, también significa el poder sobrenatural que Dios nos ha dado a nosotros, ese poder, esa fuerza que Dios nos ha dado para cuando depositamos eso en una palabra que Dios nos dio, el Espíritu Santo intervenga y produzca los milagros. Que es el término fe que se trata en Hebreos 11 y en otras cartas. Aquí el término fe, según la hilación del pensamiento, puede referirse a doctrina, puede referirse también a ese poder sobrenatural cuando nosotros depositamos en la palabra, que el Espíritu Santo interviene en el mundo físico de lo que ya en el mundo espiritual fue un hecho. Sea cualquiera de los dos es aplicado. Lo que sí quiero que entiendas es que Pablo, el apóstol Juan, dice, y esta es nuestra victoria, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Me gusta que nosotros podamos aplicar esto en cuanto a nuestra fe, en cuanto al poder, ese poder que nosotros depositamos, esa persuasión que tenemos de depositar nuestra confianza en lo que Dios ha establecido, y es lo que habla Hebreos 11, correr la carrera de la fe. Pero también me gusta que tenga que ver con la doctrina, porque de esto hay mucho que decir y tan importante que expresar. Dice que Jesús dice, confiad, yo he vencido al mundo, y esto es nuestra victoria, nuestra fe que ha vencido el mundo. Ahora, ¿qué es lo que ha sostenido al maestro José Briceño en 44 años que tengo, que cumplo ahora el 18 de mayo, de haber conocido la verdad del Reino? ¿Qué me ha librado ante tantas aflicciones por las cuales he pasado? Que tendría que contarles a ustedes, se me va, por favor. De ser libre de enfermedades terminales, donde para la ciencia médica no hay cura para esto. Y Dios me ha librado. De ser libres de momentos difíciles, desajustes económicos, donde he pasado no por necesidades, porque el creyente no tiene necesidades, he pasado por demandas, y que puedo fácilmente pedir y me dan, pero que me he arrodillado y he confiado en Dios y he tenido respuestas de un día para otro. Y ha venido una solvencia económica, un milagro financiero, y se han pagado las cuentas. ¿Qué es lo que me ha mantenido a mí ante la enfermedad de un hijo que nace con 4 enfermedades? Nació pesando 1,800 gramos, de 8 meses. Es que mi hijo
El médico me lo entregó pesando 400 kilos, me dijo, llévatelo para tu casa para que se te muera. Y ya mi hijo tiene 33 años. Fuerte, joven, atlético. ¿Qué es lo que me ha hecho a mí vencer al mundo? Es la fe que he depositado en el conocimiento que tengo de la verdad del reino eterno. Esto no es soplar y hacer botellas. Esto no es algo que va a venir de la noche a la mañana. Nosotros necesitamos, yo siempre lo he dicho, que la iglesia tiene los recursos. Primeramente tiene un poder sobrenatural que nadie nos supera, nadie nos supera. La supereminente grandeza de su poder mora en nosotros, mora en nosotros. Si usted se levanta en la mañana y le dice a Dios en su oración o en su adoración, Señor, dame poder, Dios te va a decir, no tengo más para darte, todo te lo di. En ti está la supereminente grandeza de tu poder, de mi poder. Ese poder que yo usé y que ejecutó y que creó, que formó el mundo, el universo, por una palabra que yo dictaminé. Porque la creación, desde el punto de vista formativo, quien la hizo fue el Espíritu Santo, no fue Dios. Dios solo dio el dictamen. Háganse, produzcanse, sean. Y ese dictamen que salió de la boca de Dios, que es el rema, que es el verbo en rema, es lo que tomó el Espíritu, ejecutó, formó, creó los mundos. Ese mismo poder que yo usé para crear los mundos, el universo, las constelaciones de estrellas, los planetas, los mares, ríos, archipiélagos, océanos, los grandes monstruos marinos, las bestias de los campos, los montes, los collados, los árboles, la nieve, las aves, los peces, los animales. Ese mismo poder que fue lo que ejecutó la palabra que yo dictaminé, me decía el Señor a mí, el gran yo soy, mi Padre eterno. Ese mismo poder está en ti. En ti está. Entonces pude entender que aquí vienen las locuras del maestro José Briceño, porque para muchos son locuras. Estoy desfasado, estoy loco, el tipo está desquiciado con lo que está diciendo. Claro, esto lo dice la gente que no entiende la verdad del reino, porque para los carnales, los escépticos, los que no han nacido de nuevo, aún los que nacieron de nuevo porque son gentes que no asimilan la verdad del reino cuando uno las dice, porque para esto ellos locura, para ellos esto es locura que no debería ser, pero lo es. Entonces es locura lo que yo digo. Pablo dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Pero yo digo que aún para los que se salvan, o para los que están salvos, porque tenemos dentro de la iglesia gente que esto no lo entienden. Esto que voy a decir ahora. Oiga, esto que voy a decir ahora. Que yo tengo tanto poder. Oído. Tengo tanto poder. Esto que voy a decir es palabra de sabiduría. O lo voy a decir que solamente una palabra que viene del Espíritu, que lo van a entender lo que son espirituales. Pablo dice que hay dos tipos de creyentes en la iglesia, hablando de la iglesia de los Corintios. Y dice, hablamos madurez entre los que han alcanzado madurez. Habían dos tipos de creyentes. No sé qué tipo de creyente es usted, si va a entender esto que voy a decir ahora. Pero entendí por lo que Dios me dijo que tengo tanto poder que ni siquiera Dios tiene más poder que yo. Ni siquiera Dios tiene más poder que yo. Ahora,
Déjeme explicarle, no se me vaya, no se retire de allí, quédese allí. Ahora no salga usted diciendo el maestro Briceño dijo que él tiene más poder que Dios. Yo no dije eso. Repito, no salga usted diciendo el maestro Briceño dijo que él tiene más poder que Dios. Yo no dije eso, yo dije que tengo tanto poder que ni siquiera Dios me supera a mí en poder. Y cuando digo esta verdad, lo digo desde el punto de vista cuantitativo, no cualitativo. Cuantitativo, no cualitativo. O sea que si hablamos en relación a la capacidad de poder desde el punto de vista cuantitativo, tengo tanto poder que ni siquiera Dios me supera en poder. ¿Por qué usted dice eso, maestro? Porque el poder que está en Dios está en mí, que es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo representa el poder de Dios. Está en mí, mora en mí. Ahora, nadie en este mundo, ni el maestro Briceño, ni nadie en este mundo, ni los poderes angelicales, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, nadie en este mundo puede superar a Dios en poder, en operación. Nadie. Porque nadie puede construir y hacer los mundos que Dios hizo con todo y que en Él opera el poder operativo de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros hablamos de la capacidad de poder en operación, pues nadie puede sobrepasar el poder de Dios. Pero si hablamos del poder de Dios en cuanto a capacidad, pues la misma capacidad de poder que este Dios está en mí, porque en mí mora el Espíritu Santo. Es como que si yo le preguntara a usted, ¿quién tiene más vida eterna? ¿Dios o yo? Igual. Dios no tiene más vida eterna que yo. La misma vida que está en Dios está en mí. La diferencia es que la vida en Dios es absoluta, es parte de su naturaleza. En mí es un legado, es una atribución. Dios me atribuyó a mí la vida eterna, me la dio, me la entregó. A Dios nadie se la dio, por eso es que Dios no tiene atributos. Vamos a hablar de los atributos de Dios. Dios no tiene atributos, a Dios nadie le atribuyó nada, Él es. Esos son propiedades y virtudes de Dios, no atributos. La vida eterna no es un atributo en Dios, es una propiedad, es una virtud, parte de su naturaleza, es Dios mismo. Es Dios mismo. Entonces, la diferencia que hay entre la vida eterna que está en Dios y la vida eterna que está en mí es que mi es derivada, en Dios es absoluta. El mismo nivel de justicia que está en Dios está en mí. El mismo nivel de justicia que está en Dios está en mí. Yo caigo en el pecado más sucio y más horrendo de este universo. Yo dejo de ser santo delante de Dios, pero no dejo de ser justo, porque la justicia es algo que está en mi espíritu. Y el pecado que yo cometo en la carne, impulsado por las pasiones pecaminosas del alma, de las concupiscencias, no afectan al espíritu. No afectan mi justicia, afectan mi santidad, pero no mi justicia. Yo dejo de ser santo, pero no dejo de ser justo. Esto, para entenderlo hay que tener conocimiento de las verdades del reino. Lo que la justicia divina, no vino por obras, fue por fe. No la mantengo por obras, sino se mantiene por fe, sigo creyendo en eso. La diferencia del nivel de justicia que hay en Dios y está en mí es que en mí es derivada, pero en Él es absoluta. Es parte de su naturaleza. El mismo nivel de justicia que está en Dios está en mí. Por eso dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Yo soy la justicia de Dios. Yo no soy pecador. Yo peco. ¿Okay? Esos que se levantan en la mañana, Señor, yo soy un pecador. No, yo no soy pecador, yo peco. Juan no, en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros somos pecadores, dice que pecamos. Si pecamos, abogado, tenemos que escrito. Dice que somos pecadores. Porque pecador es el que está en el mundo, el que no nació de nuevo, el que no tiene justicia, el que no tiene vida. Es un pecador. Yo no. La Biblia dice que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y esa justicia divina en parte la vida. El mismo nivel de vida y de justicia que está en Dios está en mí. Igual pasa que el mismo nivel de poder y la capacidad de poder que está en Dios está en mí, porque en mí mora el Espíritu Santo que es Dios. Eso hay que entenderlo. Entonces usted se levanta en la mañana y dice, Señor, dame poder. Dios te dice, no tengo más poder para darte. Todo te lo di. Maestro, ¿qué pasó? Déjeme explicarle algo. Que
Ese término poder del griego es dunamis, donde se deriva dinamita, hablando del Espíritu Santo. Pero dentro de ese dunamis, mire para acá, dentro de ese dunamis hay 3 poderes inherentes dentro del dunamis que se van a manifestar de acuerdo a la necesidad o a la demanda, que es el kratos, el ischus y la energia. 3 poderes: kratos, ischus y la energia. 3 poderes que son propiedades del Espíritu, que están dentro del dunamis, que es el Espíritu Santo, y que me pertenecen a mí, que están a mi disposición, porque en mí mora el Espíritu Santo. Eso está allí. O sea que es una blasfemia, acéptese el término, es una ofensa, es un pecado, es una herejía, es una apostasía, es negar una verdad, porque herejía es añadirle a la verdad, es una apostasía. El que un creyente viva una vida subyugada, llena de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, de angustias, derrotado, acabado, vencido, preocupado, enfermo. Que repito, yo no estoy en contra de que la enfermedad pueda venir, pero si viene se tiene que ir en el nombre de Jesús, porque no nos pertenece, no es nuestro legado, no es nuestra herencia. Entonces, una iglesia que fue capacitada con tanto poder, que es con eso lo que vamos a vencer al mundo. Es con eso lo que vamos a vencer al mundo, con la activación del poder del Espíritu Santo. Pero que esa activación del Espíritu Santo, oído lo que viene, que está en mí, no va a venir de la noche a la mañana, no va a venir simplemente decretando, confieso, profetizo. No va a venir así. Que hay unos elementos que el Espíritu Santo como agente, porque Él es el agente, es una persona que es un espíritu, tiene un alma, pero que no tiene cuerpo. El cuerpo del Espíritu es la iglesia, somos nosotros. Y ese Espíritu Santo que está en nosotros, que es una persona, que es un agente, es un ente moral libre, está en nosotros, necesita de 2 grandes, entre otros elementos, entre otros 2 grandes elementos, de la cual nosotros como creyentes debemos conocer en detalle, tener una cátedra de cada uno de ellos 2, entre otros, que después los nombro, para poder caminar en esto, porque eso de lo que te voy a nombrar ahorita es un elemento de cooperación que el Espíritu Santo necesita para ejecutar el poder, que son la palabra y la fe, que son la fe y la palabra. Siempre lo he dicho que la fe es el complemento de la palabra, porque no hay tal cosa como decir tengo fe, tengo palabra pero no tengo fe. Y la palabra es el complemento de la fe, porque no hay tal cosa como decir tengo fe pero no tengo palabra. Vuelvo a repetir, la fe es el complemento de la palabra, porque no hay tal cosa como decir tengo fe pero no tengo mucha palabra pero no tengo fe. Y la palabra es el complemento de la fe, porque no hay tal cosa como decir tengo mucha fe pero no tengo palabra. La fe está en mí, amén, está en mí, pero yo necesito una palabra. Veas esto como la palabra y veas esto como la fe. La fe está en mí, pero necesito una palabra en que fundamentar mi fe para poder caminar una vida de victoria 24 horas al día. Si no tengo palabra, la fe se va al vacío. De nada me sirve la fe si no hay una palabra. Punto. Entonces, no le pida a Dios fe, usted tiene fe. Ya la fe está en usted como fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. No le pida a Dios fe, en usted hay fe.
Cuando los discípulos o aquel hombre le dijo a Jesús, auméntame la fe. Ahí se puede aplicar eso porque no había nacido de nuevo, no tenía la justicia de Dios, no tenía vida, no tenía espíritu. Pero nosotros no, nosotros tenemos la justicia, tenemos la vida, somos hijos de Dios. En nosotros está la fe como fruto del Espíritu, naturaleza del Espíritu, como carácter del Espíritu. Entonces, en mí hay fe, sí, pero no tengo palabra en que depositar la fe. Pero óigame, la fe es un complemento de la palabra es un complemento de la fe, pero la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Y mire esta verdad que estoy presentando, que aquí no hay ningún engaño, aquí no hay falsa doctrina, aquí no hay sensacionalismo, aquí no hay amarillismo, aquí no hay invento. Esto es una verdad verdadera, verdad de reino, verdad absoluta. ¿Qué es lo que me ha sostenido a mí? Los 44 años que tengo en el Señor he aprendido a que esto lo sostiene Dios por su Espíritu en una fe que deposito en una palabra que Él me dio. Que esto no es cuestión de que yo sea valiente, o sea, tú sabes, ¿no? Yo puedo, no, esto no es cuestión porque déjame decirle algo. Jesús le quita a Satanás la autoridad, no el poder. Satanás tiene un poder que es el término vía, que mata, hurta, destruye, es devorador violento, mata, hurta y destruye. Y nosotros, sin la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros, en una fe que depositamos en una palabra, nosotros podemos resistir las tinieblas, podemos vencer las tinieblas. Jamás. Nosotros nunca podemos decir que somos más que vencedores si no es a través de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos amó, que es Jesús. O sea, el que seamos vencedores no depende de que yo puedo. Depende de que Él pudo, de que Él lo hizo, de que Él ganó la guerra, la definitiva. Ya se decidió un ganador y un perdedor. Y me dio la vida, me dio la justicia, me dio la vida, me dio el espíritu, me dio armas, me dio un arsenal, me dio promesas, me dio bendiciones, me dio un legado. Entonces todo depende de lo que Él hizo, no lo que yo hice. Que no soy yo, es Él en mí. Es Él en mí. Entonces, jamás, oído, maestro, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Yo estoy seguro porque es que lo dice la Biblia. El texto sagrado lo dice. Jamás yo podré resistir, vencer, librar las batallas, no la guerra, las batallas y las luchas con los poderes de las tinieblas, si no es a través de la fe que deposito en la palabra, por el poder del Espíritu que se manifiesta en nosotros. Jamás voy a poder. Si esto no fuese así, pues de más está el Espíritu, de más está la justicia, de más está la vida, de más están las armas, de más. Dice Jesús, dijo, no te dejaré huérfano. La palabra orfano, donde viene orfanato, orfanatorio. Les enviaré el Espíritu Santo que estará con vosotros hasta que sea mi venida. Somos capacitados de poder si hay un Espíritu en nosotros. Eso está allí. Pero el Espíritu Santo, sin la fe en la palabra, además de eso, de vivir una vida consagrado y apartado para Dios en santidad, entendiendo lo que es la verdadera santidad, la santidad genuina, no la santidad que es producto de la manipulación, la intimidación, el control, el engaño, la mentira. La santidad genuina, cuando camino una vida de santidad, porque el primer llamado que Dios me hace a mí después de la salvación es el llamado a la santidad, después el llamado a la fe. Si yo no entiendo el llamado a la santidad, de este llamado, del conocer todo lo que tenga que ver con santidad y caminar en eso, en los principios del reino, en santidad, en obediencia, en una vida quebrantada, humillada, sumisa, humilde ante la presencia de Dios, en sujeción, en sumisión, en obediencia, entregando la voluntad.
Si yo no camino una vida de santidad, no desarrollo una vida de santidad, pues aquí el espíritu no funciona, aquí la fe no funciona, aquí la palabra no funciona. Así. Entonces, ya entendiendo de que tenemos al espíritu como un agente, como persona, pero que él tiene un carácter en la cual nosotros tenemos que caminar y movernos en ese carácter, que es lo que llama Pablo vivir una vida en el espíritu, que es lo que Pablo habla cuando dice que tenemos una mente espiritual, que es la que medita en las cosas del espíritu. Fíjese lo complicado del asunto, que esto no es soplar y hacer botella, esto no es fácil. Esto no es un teatro que se mueva, es un hombre de gloria, fuerte la paz para el Señor, un grito de júbilo, grito de guerra. Esto no es cuestión de levantar bandera, levantar estandarte, tocar chofares. Esto no es cuestión de eso. Esto es cuestión de conocer la verdad del reino. Entre esas verdades tenemos la vida de santidad. Y no voy a entrar en eso. Hay un estudio que ya voy por el número 22, que habla de lo que es la santidad genuina. En Google, en YouTube, búsquelo. Y ahí está el estudio. Apenas voy por el estudio número 22. Entonces, me tocaría ahora tener una cátedra de lo que es fe. Todo en relación a la fe. Pero que te me está complicando esto más, maestro. No es una cuestión de complicar, pero es cuestión de verdades. ¿Cómo puede una persona vivir una vida en fe si no sabe lo que es fe? No conoce lo que es fe. Principio no es tener, sino conocer. Y no es conocer, sino aplicar. Aplicamos de lo que conocemos lo que tenemos. ¿Tenemos el Espíritu? Sí, conocemos al Espíritu Santo como persona, lo conocemos. Hemos hecho un estudio, una cátedra de neumatología. ¿Qué sabe la iglesia de lo que es neumatología? ¿Conoce la iglesia la vida del Espíritu? ¿Conoce el Espíritu? ¿Conoce la iglesia quién es el Espíritu como persona, como consolador, como guía, como el que enseña, como el que instruye? ¿Conoce la iglesia los dones del Espíritu, las operaciones de los dones del Espíritu, los dones de poder, los dones de revelación, los dones de expresión oral? ¿Conoce la iglesia el fruto del Espíritu, lo que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Conoce la iglesia el Espíritu Santo como creador, como testigo, como el que convence, como el que redarguye, como el que guía? Entonces necesitamos tirarnos una cátedra de neumatología. Mucha falta eso en la iglesia. Pero ahora vamos a la fe, porque la fe es el complemento de la palabra es el complemento de la fe, pero la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Vamos a la fe ahora. Estoy sacando, por cierto, en Facebook, sacando un estudio por segmento, un estudio acerca de lo que es fe. ¿Qué es la fe? Que no sé, la iglesia tiene un conocimiento en relación a la fe. Muchos, los que están encaminando un poder trascendental, cibernética, yoga, ciencia cristiana, positivismo, le duele la cabeza, diga que no le duele por fe, que no es fe. La fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Hay gentes que lamentándolo mucho murieron ahora por causa del coronavirus, porque fueron contaminados entre ellos ministros que no fueron prudentes, que no entendieron que la fe sin prudencia no es fe, es presunción y obstinación. La fe sin prudencia no es fe, es presunción y obstinación. Porque es cierto que Jesús dice que si me muerde una serpiente no me hará ningún daño, pero por causa de la predicación del Evangelio del Reino y por causa del desarrollo del propósito de mi vida, que se me presente accidentalmente que me muerde una serpiente no me va a hacer daño. Pero por eso no voy a estar metiendo la mano en un nido de serpiente. Porque me muerde y me voy a morir. Cuando Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, lánzate porque escrito está, que a sus ángeles mandará para que tú pronto tropiecen en piedra. Jesús le dijo, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Que en el griego koiné no dice así. En el griego dice, no intentarás poner a prueba la fidelidad de Dios.
Entonces, el no ser prudente en el ejercicio de la fe, eso es entrar en el terreno de la obstinación y la presunción, y eso es tentar a Dios. Y Dios no va a responder por nada de eso. No va a responder. Ahí tenemos un problema grave. Mire, gentes que murieron creyendo que creían, creyendo que tenían fe, y no era fe lo que tenían. Y murieron. Y murieron. Gentes que tienen años orando, según ellos, en fe por algo, y no se les ha concedido todavía, o Dios no se los ha dado, no se les ha cumplido. ¿Por qué? Porque la oración que están haciendo no es una oración en fe, porque yo le puedo a ustedes, por la palabra, le puedo demostrar que la oración de fe se hace una sola vez. Oído, la oración de fe se hace una sola vez. Las demás son oraciones de acción y gracia. Cuando Jesús vino a la tumba de Lázaro, la oración fue de acción y gracia. Gracias, Padre, porque siempre me oyes, porque me has oído. ¿En qué me oíste? En la oración que hice de fe. Las demás son de acción y gracia. No se ora por fe dos veces, por algo o por alguien. Una sola vez. Ya cuando usted ora dos veces por algo, ya no es fe. Pues yo oro una sola vez por fe, y las demás son acción y gracia. Gracias, Señor, porque sé que lo que demandé, no pedir, porque pedir, el término pedir, hay dos en griego, eriteo y arateo. Uno tiene que ver con el mendigo que pide algo que no le pertenece, y otro tiene que ver con el que demanda lo que le pertenece. Nosotros no somos mendigos ante la presencia de Dios. Nosotros somos hijos y no le estamos mendigando a Dios, ni le estamos pidiendo que nos dé lo que no nos pertenece. Nos estamos demandando, solicitando por fe, humildes ante su presencia, en gracia, entendiendo que lo que tenemos se lo debemos a Jesús, porque no debemos ser arrogantes ante la presencia de Dios, pero tampoco tenemos que llegar arrogando. Oído. No debemos ser arrogantes ante la presencia de Dios, pero tampoco podemos llegar arrogando. ¿Por qué? Porque el que ruega son los mendigos, los que no son hijos. Nosotros somos hijos. Por tanto, no rogamos, nosotros demandamos. Y le decimos a Dios que haga una verdad. Esas bendiciones, promesas, legados, que ya son nuestras, porque su hijo, que es mi hermano, se las ganó para mí, porque quien es el heredero es Cristo y yo soy coheredero en él. Que es un coheredero, uno que hereda lo que heredó el heredador. ¿Quién es el heredador? Cristo. ¿Y quién es el que heredó lo que heredó Cristo? La iglesia. Yo lo heredé. Entonces yo me acerco ante la presencia de Dios humilde, sumiso, en obediencia, humildad, reconociendo que todo lo que yo voy a demandar es por gracia, porque fue por gracia que lo obtuve. No me merecía nada. Tampoco puedo llegar con arrogancia. No, espérate, baja lo sumo. Porque aquí quien se merece la gloria, la honra, la magnificencia, el protagonismo, es aquel que está sentado a la diestra del Padre, el Cordero. Él fue el que llevó los clavos, las cruz, las heridas, las torturas, el viacrucis. Él fue el que hizo todo. Usted no hizo nada. Usted lo que hizo fue creer. Así es sencillo, creer. Deposito la fe en una palabra que Él me dio. Lo conozco fe. Ahí estamos, el primero. ¿Cuántas veces he sacado yo el estudio de la fe por la web? Me pregunto quién le ha prestado atención, quién lo ha estudiado, quién lo ha indagado, quién lo ha escudriñado, quién ha comparado con el texto sagrado lo que estoy enseñando. Y segundo, la palabra. Estudiar el texto sagrado. Porque es en el texto sagrado el cual yo voy a poner mi fundamento. Mi vida va a estar fundamentada en lo que Dios dijo. Pero debo conocer
en el texto sagrado el pensamiento de Dios. Jesús dijo en una ocasión: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, no ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, que es lo que dice Santiago, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, oído, al edificar su casa, ya voy a explicar qué es edificar, qué es casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Esto lo hemos leído como 500 veces, su nombre no le falta el paso del Señor. Lo hemos leído como para rellenar un espacio en un culto, ¿no? Pero mira la sustancia, la verdad que está aquí. Esto es una verdad, pero wow, hasta demonio. Ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, se sale el río de sus cauces y golpea contra la casa. Un tsunami allí. Y el río dio con ímpetu contra aquella casa. No fue que llegó y dio una vez, sino que varias veces dio. Hablando de los momentos difíciles de la vida que van a venir, porque mientras estemos en la tierra lo vamos a tener que confrontar toda la vida, todo el tiempo. Y dio con ímpetus contra aquella casa. Esto no es cuestión de que libramos una batalla, llegamos a la cima y no vienen más. Nos van a seguir viniendo batallas, luchas, enfermedades, momentos difíciles económicos. Siempre lo he dicho que eso va a venir. Jesús no dice que no. Dice: en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Manténganse, crean. Si yo lo he vencido, ustedes lo van a vencer. Los mismos principios que yo usé, ustedes lo van a usar. Manténganse. La situación económica difícil puede ser grande, la enfermedad puede ser grande, la tentación puede ser grande, la prueba puede ser grande, el ataque puede ser grande, la enfermedad puede ser grande, el conflicto puede ser grande. Sí, pero más grande es Dios para resolver todos esos problemas por el poder del Espíritu que mora en nosotros. En la fe, en una palabra que depositamos. En la fe que depositamos una palabra que nos dio. Y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetus contra aquella casa, pero no la pudo mover. Oído, no la pudo mover. No nos va a poder mover. Óigame, no nos va a poder mover. Porque cuando usted deposita la fe en una palabra que Dios le dio, señores, en relación a lo que está pasando ahorita con esto del coronavirus, Él te librará de la peste destructora. Él te va a hacer inmune por el poder del Espíritu, para que cuando si esa peste llega a tocar tu cuerpo, se muere. Y si llega a entrar, te sana. Pero eso no es soplar esa botella, eso no es frotar la lámpara maravillosa para que salga el genio funcional sobre tu problema. Esto no es una varita mágica o con unas palabras mágicas, abracadabra, pata de cabra. Estos son principios del reino que hay que conocer. La vida en el Espíritu, la vida de santidad, conocer lo que es fe, y ahí estamos ahora con la palabra. Y no la pudo mover. ¿Por qué? Jesús, ¿cuál es la causa? ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo. Cristo es la palabra. Y Cristo venció los poderes de las tinieblas. En Apocalipsis dice: yo soy el que vivo y el que estuve muerto y el que vivo ahora por los siglos de los siglos, y tengo las llaves, autoridad del Hades y del infierno, y tengo las llaves de David, las llaves del reino, para las llaves de autoridad. Eso está en Lucas, el capítulo 6, versos 47-48.
Señores, según el mensaje que presenta el pasaje, en su lenguaje figurado, en un lenguaje figurado, lo que Jesús quiso presentar fue esto: el cavar y ahondar en la arena tiene que ver con la dedicación, el esfuerzo, el compromiso, la seriedad, la responsabilidad, la abstinencia por motivos y en pro de el escudriñar su palabra. O sea, esto no es leer Biblia, no es leer Biblia, es estudiar las Escrituras. La Biblia no es un libro de lectura, la Biblia es un libro de estudio. La Biblia se lee para estudiarla. Es cuestión de estudiar la Biblia, estudiar las Escrituras. El cavar, el ahondar en la arena, en abrir un hoyo, hasta conseguir la roca que es el fundamento, es la palabra. Eso tiene que ver con escudriñar, con el investigar, con el dedicarle tiempo, con el esfuerzo, con la dedicación, con la abstinencia, con el compromiso, con el ser amante del estudio de las Escrituras. No como estar buscando un pelo en la Biblia. Pero ya están por ahí que buscando un pelo. Busque un pelo en la Biblia y ese pelo que usted consiga lo agarra y lo sancocha y después usted toma el agua y usted es libre del coronavirus porque se tomó el agua del pelo sancochado. O sea, qué desgracia y qué maldición, cómo el diablo, chico, juega con el conocimiento del creyente, de la iglesia. Bueno, yo digo que no es que juega, ¿no? Sino que se burla de ellos, porque como no tienen conocimiento de las Escrituras, ya todo el mundo, hay muchos cristianos, hijos de Dios, con justicia y con vida, y con el Espíritu, buscando un pelo en la Biblia, buscando un pelo para sancocharlo y tomarse el agua para ser libre del coronavirus. Su brujería. Esa es bibliomancia y pelomancia, hacer brujería con la Biblia y con un pelo dentro de la Biblia. Entonces el pelo, esa mala información que se dio, fetichismo, principio de ocultismo, que salió por allí, puso a la gente, a los evangélicos, a abrir Biblias que nunca habían abierto. Tenían años sin abrir la Biblia. La buscaron, donde la tenían metida buscando un pelo. Desde Génesis hasta Apocalipsis buscando un pelo. Pero ¿quién abre las Escrituras para estudiarlas, para hacer de ellas un estilo de vida? ¿Quién lo hace? El maestro Briceño está muy preocupado, demasiado preocupado, al ver, señores, los mensajes que se están dando en nuestras congregaciones, y ahora más que nuestros pastores, nuestros líderes, no son todos, pero los hay, están usando los medios de comunicación y la web para transmitir en vivo porque sus iglesias están totalmente trancadas, por ende ya tú sabes las reglas que hay que seguir. Y esto los ha hecho descubrir el tipo de mensajes que tienen, porque como yo no puedo ir a sus congregaciones, pero entonces los veo y los analizo y digo, wow, ¿qué tipo de mensaje está dando este tipo acá? Qué falsa doctrina, qué mensaje tan superfluo, falacia, engaño, mentira, descontextualizado, distorsionado, desfasado de las verdades del reino. ¿Cómo pastorea este tipo así? ¿Cómo pastorean así? No son todos, porque bueno, no vayan a salir, porque el maestro Briceño generalizó, yo no estoy generalizando, no son todos, pero una gran mayoría que he visto, los he escuchado por la web, porque ahora están saliendo. El mensaje que tiene es totalmente distorsionado, desfasado, descontextualizado, falsa doctrina, lleno de catolicismo romano, principio de ocultismo, y para ustedes contar. ¿Cómo puede un creyente mantenerse ante un mundo, ante las adversidades y los ataques, persecuciones que puedan venir de este mundo que nos rodea si vivimos dentro del mundo? Señor, no los quites del mundo, sino que los guárdalos de ellos.
¿Cómo puede un creyente luchar en contra? ¿Cómo si no conoce las Escrituras? Esto es un estilo de vida para mí. Estudiar las Escrituras es un estilo de vida para mí. Ahora, estén pendientes que voy a sacar un estudio de la semana número 70 de la que habló el profeta Daniel, la semana número Gestá, la semana de la tribulación y de la gran tribulación. Y le voy a demostrar a usted que nada de lo que está pasando ahorita en este tiempo no tiene nada que ver con señales antes de que Cristo venga a establecer su reino. Nada. Que esto del coronavirus es una peste. Esta peste se queda niña. Esto son balbuceos y destellos. Es una niñez esta peste para la que se va a desatar en la gran tribulación. Que van a ver la tercera parte de la población en la tierra va a morir a causa de esta peste. Entonces no he visto nada. Y voy a sacar un estudio acerca de lo que es lo que son los sellos. Yo lo voy a sacar, no, ya está listo, ya está preparado. Los sellos, lo que son los caballos y los jinetes del Apocalipsis, son 4. Y que al desatar el último sello se abre se derraman las copas, que son las copas. Entonces eso lo voy a dar un estudio, ¿no? Para que usted se dé cuenta que esto que está pasando ahorita aquí en el mundo, guerra, rumores de guerra, terremoto, hambre, pestilencia, el coronavirus, peste, esto es un cuento de niño para lo que viene. Señores, usted ahondó, usted hizo una excavación, usted apartó la arena, usted consigue la roca que es la palabra. Estoy hablando en sentido figurado. El cavar y ahondar en la arena tiene que ver con la dedicación, el esfuerzo, el compromiso y la seriedad y la responsabilidad, la abstinencia por motivos que se tiene de escudriñar las Escrituras. Usted consiguió la roca, es la palabra. La roca es la palabra. La casa que usted va a edificar sobre la roca es la vida misma, es su vida. Es su vida. Es allí donde usted va a caminar, en lo que usted descubre del pensamiento de Dios, de lo que Dios dice en relación a B. Usted va a depositar la fe en esa palabra. Usted va a fundamentar su vida en esa palabra. No es lo que usted oye, ve, siente, lo que oye decir por allí. No. Usted va a edificar en la palabra. La casa es la vida misma. El edificar la casa sobre la roca es hacer de la palabra un estilo de vida. Es hacer de la palabra un estilo de vida. Ahora, para que tú caigas, se tiene que caer Dios, porque Dios es la palabra. Fíjate esto. Entonces, la necesidad que hay, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, claro, somos más que vencedores. Esa es la promesa. Esa es la promesa, eso es lo que está allí. Estaba entrando una llamada, tuve que cortar. Esa es la promesa, eso es lo que está allí. Pero para que tú caigas, eso está allí. Somos más que vencedores. Jesús dice, confíen, yo he vencido el mundo. Y Juan dice, esta es nuestra fe la que ha vencido el mundo. Pero mira todo lo que tenemos que añadir. Al Espíritu, una fe, conocimiento y una palabra. Ahora, ¿de qué está llena la iglesia? ¿En qué tiene fundamentada el creyente su vida? En paradigmas, en filosofías, en principios de ocultismo, en catolicismo romano, en poder trascendental, cibernética, yoga, ciencia cristiana, falsa doctrina, tradición, dogma, religión.
y para usted de contar. Grave. Problema que tenemos en grave. Esta mañana estamos en crisis. Si seguimos así, estamos en crisis. De modo que este es el mensaje que te presento. Y necesitamos con urgencia, señores, de conocer el texto sagrado. Yo les brindé la oportunidad, o les brindo la oportunidad con la universidad que tengo fundada, Uninfocat, aquí en los Estados Unidos, para que estudien internacionalmente hablando. Pidan información a través del correo que aparece allí, josn77, bricenoa77@gmail.com. A través del correo, o me llaman al 786-604-3352 para dar una información, para que se informen en cómo estudiar en la institución que yo represento. Porque la formación de un carácter no es de algo que se da de la noche a la mañana, pero hay que comenzar. Porque la santidad en el espíritu es instantánea, pero la santidad en el alma es progresiva, no se va de la noche a la mañana. Pero hay que comenzar. Si nosotros no comenzamos a estudiar las Escrituras, nunca vamos a tener una vida fundamentada en los principios del reino. Siempre vamos a vivir de fracaso en fracaso, de tragedia en tragedia. No vamos a ver la manifestación del reino, ni vamos a disfrutar de los poderes del reino en nuestra vida. Nunca lo vamos a hacer. Vamos a disfrutar. Pero bueno, se despide el maestro José Briceños, mi hermano, hasta nuestra próxima oportunidad. Se despide el maestro José Briceños. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.